mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, con un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. Muy estrecho, muy cercano a ellos, y hay un corazón de mucho cariño y mucho respeto hacia el pastor Jorge y su familia. Yo tengo un problema serio en este momento, y es que después de todo lo que han escuchado en estos días, la vara quedó extremadamente alta. Dios tenga misericordia de ustedes, compasión de mí, por todo lo que ustedes escuchó. Entonces, lo que yo quiero hacer es que oremos, y quiero un poco compartir el tema que se me ha asignado, que tiene que ver con liderazgo en la iglesia. Tú vas a escuchar mi corazón en este tema. Mucho de lo que voy a hablar va a reflejar lo que hay en este momento en mi corazón, y una experiencia que ha sido difícil hace 20 años atrás, que va a ilustrar perfectamente lo que quiero hablar, y quiero mostrarte además al final la gracia del Señor en este proceso. Entonces oremos y que el Señor sea glorificado en la exposición de su palabra. Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias por tu presencia. Gracias porque cuando se abre tu palabra, tu Espíritu Santo obra con poder. Y te pedimos eso en este momento. Que hagas lo que tú quieras hacer en nuestros corazones. Que tú obres de manera particular. Que ninguno salga sin haber sido movido, conmovido por tu evangelio. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque aquellas áreas de nuestro corazón que requieren ser tocadas de manera particular con este tema. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Ok, siguiendo un poquito el lenguaje que se ha usado en estos días, hoy te voy a hablar de tesoros viejos de liderazgo. Vamos a desempolvar un poco este concepto del liderazgo, y si tu expectativa era como escuchar un poco de tips para ser un mejor líder, este no es tu taller. Si tu idea era agarrar 3, 4, 5 cosas para ser un mejor líder, este no es tu taller. Si tu idea era cómo poder liderar mejor a tu grupo, tu iglesia, este no es tu taller. Lo que tú vas a escuchar son un par de principios bíblicos que van a recordarte el estándar de la palabra que se demanda a aquellos que quieren estar en liderazgo, o aquellos que están en liderazgo, cuál debe ser su norte al momento de servir al Señor. Y vamos a estar todos de acuerdo en que iglesias sanas
son resultado de líderes sanos, ¿no es cierto? Esta es la lógica en este asunto. Iglesias enfermas, si vale la expresión, es porque tienen líderes enfermos. Hay una lógica detrás de esto y está en el corazón de aquellos que presiden estas iglesias. Y hay una premisa que quiero que abracemos en esta mañana, que muchos hombres serios al momento de acercarse a las Escrituras han sostenido a lo largo de los años, y creo yo que el doctor Núñez lo ha resumido de una manera extraordinaria al momento de acercarse a Hechos capítulo 6, y es ser antes de hacer. Si tú puedes escribir esa frase ahí en tus notas, es ser antes de hacer, y esta expresión habla que el carácter es antes del hacer. El carácter es antes del hacer. El carácter es más importante que el talento. La madurez, el carácter es antes del hacer. La madurez es antes del hacer. El carácter es más importante que el talento. Y si somos honestos, la ecuación en muchos círculos cristianos funciona al revés. Funciona al revés. Primero se hace y luego se verifica si la persona tiene el carácter para hacerlo. En muchos círculos, primero pones a las personas a servir y luego verificas si la persona tiene las cualidades bíblicas para ver si puede estar en esa posición o no. Y eso ha lastimado a la iglesia. Eso ha traído pecado a la iglesia. Porque hombres débiles de carácter han sido puestos en posiciones de liderazgo que han traído vergüenza muchas veces al evangelio. Y en muchos momentos ha sido devastador para la iglesia. Entonces, nuestra premisa en esta mañana es que el carácter es antes del hacer. El carácter es antes del hacer. Tú observas Hechos, si me acompañas brevemente esa porción. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Quiero que notes en el contexto de esta porción que la iglesia ya tenía alrededor de 8,000 miembros. Tú llegas a esta porción y la iglesia era ya una iglesia grande, con múltiples dificultades seguramente. Y la dificultad que se registra alrededor de esto es que las viudas tenían problemas. Había un asunto aquí donde el repartir alimentos y la atención a estas viudas estaba pasando por un momento de crisis, y los apóstoles estaban atendiendo, pero estaban descuidando sus roles principales, ¿no? Sus funciones principales, que eran la oración y el ministerio de la palabra. Entonces observa el texto. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar estas tareas. Observe el contexto de estos hombres. Estos hombres tenían que tener ciertas cualidades de entre toda la comunidad. Entonces podemos suponer, o más bien podemos entender, no suponer, entendemos que en esta comunidad de creyentes, todos ellos tenían al Espíritu Santo de Dios. Era una comunidad de creyentes. Pero dentro de estos creyentes habían ciertos hombres que podían destacar un poco más. Estas cualidades eran un poco más notorias que el resto de la comunidad. Eran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero la tarea
para la que estaban siendo convocados. Era una tarea que muchos de nosotros podríamos considerar una tarea sencilla. Era una tarea para servir las mesas. Era una tarea para atender las mesas. No requería de un currículum muy amplio, ¿no es cierto? No requería de ciertos estudios para poder atender a viudas. No requería de ciertas especialidades o capacidades para poder servir. Era una tarea extremadamente sencilla, pero se trata de la iglesia del Señor. Se trata de la iglesia del Señor. Y cuando se trata de la iglesia del Señor, Dios tiene mucho cuidado de a quién pone a servir, aunque sea la tarea más sencilla. ¿Notas lo diametralmente distintos que somos nosotros? Nosotros no cuidamos los detalles. O muchos de nosotros no cuidamos los detalles. Dios sí. En esta tarea sencilla, el perfil que se buscaba era hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Carácter. Carácter. Antes de servir, carácter. Para abrir las puertas se requiere hombres de carácter, si tú quieres verlo así. Aquellos que van a acomodar las sillas requieren que sean hombres de carácter. Aquellos que van a presidir deben ser hombres de carácter. Una iglesia, conforme a su palabra, es una iglesia con líderes que modelan un carácter como el de Cristo. Es una iglesia conformada por hombres y mujeres que se mueven bajo la premisa de ser antes de hacer, carácter antes del servicio. Este no es un asunto que solo es demandado en la iglesia primitiva. El problema nuestro es que hoy uno busca los talentos antes que el carácter. Uno busca las habilidades antes que el carácter. Uno busca un líder de jóvenes que tenga pegue, ¿no? Que sea cool. Que lo sigan. Porque ese es el tip para el líder de jóvenes. Que lo sigan. Un líder es el hijo del pastor. Un líder es alguien que tiene títulos académicos, y no digo que estudiar esté mal, uno debe estudiar. Uno mira la suma de habilidades para poder ponerlo al servicio en un área. Y si llega alguien famoso a la iglesia, debe ser puesto pronto a servir porque va a traer a otros. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Somos locales nosotros. Tú y yo sabemos el descrédito que ha traído a la iglesia el poner al frente músicos que se acaban de convertir, de llegar al evangelio, y ponerlos a ministrar borrachos después de bolichar sábado en la noche, sentarlos. Tú y yo sabemos el descrédito que ha traído a la iglesia, porque pensamos que el talento, que el pegue, que la fama, que el nombre, que el título es más importante que el carácter. Lo que el texto nos decía es, Dios busca hombres de carácter, hombres que modelen un estándar bíblico. Servir antes de estar listos es peligroso. Puede dañar el testimonio de la iglesia. Se puede caer en descrédito.
Se puede lastimar hermanos. Se puede ser de tropiezo para nuevos creyentes. Se puede caer en pecado. Se puede diluir el estándar de la palabra. Podemos provocar que la gente de afuera blasfeme contra el evangelio. ¿Notas el peligro? Yo recuerdo hace 20 años atrás, por eso decía que este tema, cuando hablamos con David, era como muy sensible. Luego lo pensé bien y yo dije, debería haberle dicho que no el tema. Pero ya cuando cayó el tema y empecé a revisar el tema, yo entendía que era de parte del Señor, por lo que voy a comentar ahora. Van a calcular la edad que tengo, entonces me adelanto, tengo 46 años. Entonces, esa época se abrió como una avanzada, una iglesia, donde terminó siendo mi avanzada. Yo tenía 26 años, si mal no recuerdo, 25, 26 años, muy joven, carente de carácter. Y cuando empezaron a hacer observaciones respecto a la iglesia, yo me atrincheré. Yo peleé. Eran mis ovejas, mi iglesia, mi causa. No escuchaba razones. Y al momento, y está Jorge acá, al momento de atrincherarme, yo agarraba granadas y lanzaba, y agachaba la cabeza y solo veía volar hermanos. Y cuando me preguntaban cómo va, yo decía, estamos ganando. Mi causa. Poner en liderazgo, en autoridad, a hombres y mujeres, dependiendo del lugar. La persona sin carácter daña a la iglesia, lastima la iglesia. Ese no es el modelo bíblico. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Cuando estábamos con mi padre en esto, mi padre enfermó. Al poco tiempo él falleció. Al poco tiempo nosotros tuvimos que salir de la ciudad, movernos a otra ciudad, Cochabamba. Y Dios me dijo, siéntate. Literal, siéntate. Y nos sentó. 4 años. 4 años. 4 años. Y fue doloroso. Fue su desierto del Señor. En los años, Dios fue muy bueno, muy generoso, muy misericordioso. Y Él sanó heridas, Él restauró relaciones. Parte de las razones por las que estamos acá y hay una relación fluida es porque Dios sanó todo este proceso en los años. Pero ¿por qué traigo esto? Porque no encontraba otra mejor ilustración sino remontarnos hace 20 y tantos años para señalar este hecho bíblico de que el carácter es más importante que talento. Carácter es más importante que habilidades. No se trata de cuánto ímpetu tengas. Es carácter. Es carácter. Henry Blackaby dice lo siguiente. No ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado por Dios. Josué se formó a la sombra de Moisés, Eliseo bajo el liderazgo de Elías y Timoteo fue formado por Pablo. El buen seguidor aprende sumisión, humildad, paciencia y aprende también a escuchar. Los grandes líderes siempre han aprendido todo esto primero antes de ser usados gradualmente por Dios. Ahora uno puede pensar que esto solo sucede en el Nuevo Testamento. Que estos estándares de ser solo figuran en el Nuevo Testamento, pero es que los principios del Señor permean toda la palabra. Entonces tú me acompañas a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 23. Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 23.
Dice la palabra: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre todo el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Observe el estándar: hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Estos hombres, al igual que los hombres de Hechos 6, ellos tenían carácter antes de servir. Estos hombres eran maduros antes de empezar a servir. Estos hombres modelaban algo antes de empezar a liderar algo. Estos hombres fueron probados mucho antes de empezar a servir. Y la razón por la que esto figura en la palabra y en el contexto del Nuevo Testamento es porque Dios ama a su iglesia y Dios quiere cuidar su iglesia. El problema por el cual nosotros ponemos antes de probar a las personas, creo yo, es porque hemos perdido de vista a nuestro Dios. Hemos diluido la imagen, el estándar, la grandeza, la gloria de nuestro Dios. Por eso no nos pesa el poner hombres o mujeres en ciertos cargos, principalmente voy a hablar de hombres en puestos de liderazgo, sin antes ser probados. Quiero darte unos datos respecto a lo que estoy hablando, porque quiero que nuestro corazón sea sacudido en esta mañana, en este tema, porque quiero que nuestro corazón se preocupe, quiero que nuestro corazón literal se asuste respecto a estos temas. En el sitio web de Church Leadership, el doctor Richard Kreisler, no sé si se lee así el apellido, publica una investigación realizada. Esta es una investigación un poco pasada, pero los datos no van a variar mucho y tú vas a notar por qué. Entre el año 2015 y 2016, él hizo esta investigación acerca de 8,150 pastores, y entre múltiples datos que él encontró, yo voy a tomar algunos para ilustrar lo que estoy diciendo. 54% de estos pastores están sobrecargados de trabajo y 43% están demasiado estresados. El 53% siente que el seminario no los preparó adecuadamente para la tarea. El 18% trabaja más de 70 horas a la semana y enfrenta desafíos irrazonables. 12% sienten que son menospreciados. 3% han tenido una aventura. 35% lucha con la depresión. 26% están extremadamente fatigados. 28% está espiritualmente malnutrido. 23% se siente distante de su familia. En una otra investigación, hecho por Rainer, un escritor, un investigador, orador y expresidente de Lifeway Christian Resources, él escribe en el año 2017 de una investigación que él hizo en ese año, que entre 7,000 y 10,000 iglesias cerrarían en 12 meses de esa época. Y en el año 2018 él sostiene que 1,700 pastores abandonan el ministerio cada mes durante ese año. Las razones para abandonar el ministerio durante esa época es el desaliento, el sentido de fracaso, la soledad, una caída moral, presiones económicas, ira, agotamiento, problemas de salud, problemas matrimoniales o familiares y la sensación de estar demasiado ocupados. Yo entiendo que hay un nivel en ciertos asuntos que uno puede estudiar con más detalle y puede hallar probablemente un nivel de legitimidad.
Pero si tú observas el otro lado de esta investigación, mucho tiene que ver con carácter, mucho tiene que ver con madurez, por haber entrado a ciertos niveles de liderazgo y de pastorado dentro de la iglesia sin haber sido probados, sin haber sido visto el carácter de la persona antes de ejercer liderazgo o el pastorado. Observa este dato más para terminar este punto. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, se ha hecho una investigación donde se ha visto algunas razones por las cuales algunos pastores son obligados a abandonar el ministerio. Y te voy a dar 5 de esas razones. Falta de comunicación con la congregación, uso inapropiado de las redes sociales, plagio, inmoralidad sexual y falta de integridad en las finanzas. Estas son las razones por las que pastores en los últimos 20 años en los Estados Unidos han sido obligados a abandonar el servicio. Y quiero insistir en que la iglesia sigue diluyendo los estándares al momento de poner hombres en puestos de liderazgo. Y quiero insistir en que esto se debe, creo yo, a que muchas iglesias no tienen una visión apropiada de quién es Dios. Muchas iglesias no tienen una visión apropiada de quién es Dios. Porque si la iglesia tuviese una visión apropiada de quién es Dios, al momento de poner a un hombre en un servicio de liderazgo, temblarían antes de ponerlo. Por lo expuesto, ¿qué debemos hacer? Y aquí entra el término usado en estos días. Debemos volver a las enseñanzas antiguas. Debemos desempolvar las enseñanzas antiguas. Y quiero citar 1 Timoteo 3, quiero citar Tito capítulo 1, que son textos conocidos para nosotros. Y si bien uno puede decir que los requisitos son para pastores, para aquellos que desean ser obispos, literal al texto, pero esto es para cualquier persona que desea servir en la iglesia. Si bien estos requisitos deben ser mucho más visibles para aquellos que van a ejercer el pastorado dentro de la iglesia, pero debe ser abrazado por todo hombre que sirve en la iglesia. Hechos capítulo 6, incluso para aquellos que sirven a las mesas. Todo hombre que sirve en la iglesia debe modelar este estándar de la palabra. Todo líder dentro de la iglesia debe modelar este estándar de la palabra. Todo pastor debe vivir este estándar de la palabra, no menos que esto. Y no es perfección, es un caminar, es crecer, es continuar viviendo cada día a la altura de este estándar. Y vamos a caer, y vamos a fallar, y vamos a tropezar. Y recuerda toda la enseñanza de estos días, su gracia nos levanta. Entonces observa lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Un obispo debe ser. Me encanta esa expresión, debe ser. El texto no es una sugerencia, no es una opción, no es si te parece, tal vez, ¿qué opinas? Pongámonos de acuerdo, se me ocurre que, no, es debe ser, es mandatorio, describe lo que debe ser antes de. La demanda antes de la acción. El estándar bíblico antes de empezar a trabajar. Lo que se requiere antes de empezar a servir. Es que Pablo tiene claro que a quien servimos es a Cristo. Y la demanda no es menor.
La demanda no es menor. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, como citaba. Permítame hacer un paréntesis respecto al tema de discipulado que se habló de manera extraordinaria. Yo creo que el principio es el mismo para el liderazgo, porque el discipulado permea la vida de la iglesia, pero el líder necesita ser liderado. El pastor necesita ser pastoreado. Y si la pregunta es ¿por cuánto tiempo? La respuesta es siempre. No hay pastores solitarios. El pastor necesita ser acompañado. El pastor necesita rendir cuentas. El pastor necesita ser ministrado. El pastor necesita ser dirigido. Cierro mi paréntesis por el tema del discipulado. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es el estándar. Esta es la medida. Yo sé que no nos va a dar el tiempo para desarrollar todo esto, pero en el tiempo que nos queda, permíteme ver algunas cosas de esta porción de la palabra. Volvamos con el término irreprochable. Dije que no significa ausencia de pecado. Si fuese así, no estaríamos calificados. Significa que no debe haber ninguna gran mancha en su vida que otros puedan señalar. Eso es lo que significa. Piper dice, vive de una manera que no da motivo para que otros piensen mal de la iglesia o de la fe o del Señor. Vuelvo a citar a Piper. Vive de una manera que no da motivo para que otros piensen mal de la iglesia o de la fe o del Señor. El enfoque es por tu estilo de vida como otros ven al Señor. Esta es la idea alrededor de irreprochable. Por tu estilo de vida, por la forma en que te conduces, por la forma en que hablas en tu hogar, iglesia, sociedad, trabajo, relaciones, cómo la gente mira al Señor. ¿Qué es lo que otros miran? ¿Cómo otros miran al Señor? ¿Cómo otros ven a Dios? En tu hogar, ¿cómo miran al Señor? En tu hogar, ¿qué opinan de Dios por el estilo de vida que tienes? En tu trabajo, por el tipo de trabajo, por la forma en que trabajas, por la manera en que te relacionas con tus compañeros de trabajo, ¿qué opinión tienen del Señor? Por la manera en que te relacionas con el sexo opuesto, ¿qué opinión tienen del Señor? Eso es irreprochable. Eso es irreprochable. La razón representas a Dios. La razón representas a Dios. Una mala conducta hace que otros cierren sus oídos al Evangelio. Notas el estándar. Notas el estándar al momento de poner a alguien a liderar en la iglesia. Esta mañana hablamos con Joselo. Y dentro del liderazgo, cuando hay alguien que tiene un área que no está siendo manejada de manera apropiada y se para en el púlpito, pierde autoridad en esa área al momento de tratar de ilustrar ciertas cosas respecto a ese asunto en particular. Perdemos crédito en el púlpito
cuando no nos conducimos de manera irreprochable en las áreas de nuestra vida, caemos en descrédito. Pero hoy la iglesia piensa distinto. Mientras hables bien, no hay problema. Mientras seas elocuente, no hay ningún problema. Y si le metes unos chistes al medio y la gente se divierta, súbete. No importa cómo vivas. Si observas el texto, este concepto de ser irreprensible abraza todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? La vida personal, la vida familiar, la vida pública. El Señor se ha asegurado de que no haya ningún espacio, ninguna brecha. Todas las áreas. Este asunto es serio. Este asunto es serio. Entonces, primero, irreprochable al momento de ser marido de una sola mujer. Un pastor debe amar a su esposa. Un líder casado debe amar a su esposa. Debe ser un modelo para toda la iglesia en cuanto a lo que significa amar a su cónyuge. Y la razón es como Cristo ama a su iglesia, Efesios 5:25. Porque si no amo a mi esposa, ¿cómo puedo modelar? ¿Cómo puedo representar ese amor de Cristo a su iglesia? Y uno puede decir, sí la amo. ¿Cómo la amas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la miras? ¿Eres áspero? ¿Tus palabras? ¿Eres torpe? ¿Eres seco? Yo recuerdo hace muchos años, creo que fue en Panamá, muchísimos años atrás. Estábamos en una iglesia, tenía 19 años creo, y nos mandaron a buscar al pastor de esa iglesia. Era un viaje de misiones por varias iglesias, y fuimos dos a buscar, y el pastor, llegamos a la casa y escuchamos gritos, y el pastor estaba jaloneando a su esposa, y estaba maltratando a los niños. Y tu chavo de 19 años, mirando a un pastor eso, y luego boliviano, y luego paseño, callado, y tú no haces nada. Entonces nos quedamos solo mirando y volvimos corriendo a la iglesia. Y lo que dijimos es, ya viene. Y luego llegó y la esposa feliz, después de la jaloneada y los cabellos y todo. Y entró como si nada pasara, y los niños bien peinaditos, y luego él se subió y empezó a dirigir la reunión, y luego predicó. Y luego abrazado del esposo y la esposa sonriendo. Eso deshonra al Señor. Fíjate, tú puedes ocultar el trato a tu esposa, de cómo la tratas en tu hogar, pero Dios no puede ser burlado. A Dios no puedes engañar. Tú puedes en tu hogar tratar de una forma, en la iglesia de otra. Y tú piensas que nadie se da cuenta, pero Dios fue testigo de lo que hiciste. Y Dios no pasa por alto absolutamente nada. Y este asunto de ser marido de una sola mujer no solo abraza la idea de no ser infiel en un acto físico, sino además es mi mente, mis pensamientos. ¿Cómo honro a mi esposa con mis ojos? Varones, ¿cómo honramos? ¿Cómo honramos a nuestras esposas con nuestros ojos? Con lo que miramos en la tele, en la calle, mientras manejas tu auto. Es esto, implica todo esto, absolutamente todo esto. Tal vez tú eres joven y dices, no, es que yo no soy casado y si estoy en liderazgo, me salvé. No, pues ahí te caes, espérate. Para ti es el mismo estándar. Tal vez no estás casado, pero guarda tus ojos. Guarda tu mente, construye carácter. Ten cuidado de lo que metes en tu cabeza.
No abraces lujuria. Huye de la pornografía. Cultiva santidad. Recuerda que carácter es un cultivar, es un crecer. Observa la segunda palabra, sobrio. En el texto original la idea es sin vino. Es alguien que evita los excesos. Yo recuerdo que hace un tiempo cuando comenté esto, alguien decía, no, pues a mí me va bien porque yo realmente no, ni vino ni nada. Y si la idea es alguien que evite los excesos, aunque tomes vino, evita los excesos, pero la idea central no está alrededor solo de eso, sino la idea es evita excesos que no te permitan pensar con claridad. Evita todo aquello que no te permita pensar claramente. Evita aquello que distraiga tu atención de lo que es realmente importante. Evita todo aquello que te distraiga, que nuble tu visión de aquello que realmente es importante. Ese es el concepto de sobriedad. La pregunta es, ¿qué distrae tu mente? ¿Qué es aquello que cautiva tu mente y no te lleva a estar sobrio? ¿Qué es aquello que nubla tus sentidos a tal punto que te tiene cautivo y cuando estás enfocado en algo, te arrastra hacia ese asunto? ¿Qué tal Netflix? ¿Qué tal tu Play 4? ¿Qué tal tu celular? ¿Qué es aquello que te cautiva? ¿Qué es aquello que te roba la atención de lo que realmente es importante? Alguien sobrio, decía alguien, es una persona balanceada, moderada, calmada, cuidadosa, estable. Eso es ser sobrio. Es una persona que mantiene el control, que tiene su mente enfocada. Es una persona que se mantiene alerta, está atenta a todas las cosas que ocurren a su alrededor. Pero cuando no estás sobrio, estás distraído. Tu mente está nublada y no entiendes ni sabes lo que está pasando a tu alrededor. El llamado es, ¿quieres liderazgo? Sé sobrio. Deja de hacer aquellas cosas que te distraen. Deja de hacerlas. Avancemos un poco más. Prudente. La idea de esta palabra, prudente, está alrededor de los pensamientos. Prudencia en los pensamientos. Sobriedad en los pensamientos. Disciplina en los pensamientos. ¿Cómo está tu mente? ¿Tus pensamientos son disciplinados? ¿O piensas cualquier cosa? ¿Los pensamientos te invaden y tú estás luchando con todo? ¿O tu mente es una mente disciplinada? El otro lado en el texto original es no una persona que es vista como un payaso. Una mente disciplinada habla, disciplina. ¿Me explico? Una mente disciplinada habla de manera ordenada, no habla de manera coherente, habla cosas razonables. Una mente no prudente, indisciplinada, el otro lado del texto es, habla payasadas, habla frivolidades. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Cómo es tu lenguaje? Porque lo que tú hablas refleja el grado de disciplina de tu mente. Lo que tú hablas refleja aquello que vas nutriendo, de lo que te vas nutriendo. Prudencia.
profundidad de pensamiento. Es impresionante la relación que existe al momento de consumir, permítame usar esta palabra, consumir palabra y profundidad de pensamiento. A mayor consumo de palabra, evangelio, mayor profundidad de pensamiento. A mayor ausencia de palabra, evangelio, mayor frivolidad en mis conversaciones. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? Eso refleja cuán prudente eres. Cuarto, conducta decorosa. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La instrucción de Pablo es que Timoteo debería ser ejemplo en su manera de hablar, en su conducta, en amor, en fe, pureza. ¿Qué es en su manera de hablar? Debería ser muy cuidadoso en las palabras que dice. Muy cuidadoso. ¿Notas la relación entre prudencia y conducta decorosa? Muy cuidadoso en lo que dice. Él era un hombre que debía calcular sus palabras. Debía medir lo que dice. Y eso se relaciona mucho, como vamos a ver más adelante, con dominio propio. No es alguien que tiene una desconexión entre su lengua y su cerebro. Es alguien que piensa lo que va a decir. Es cuidadoso en su manera de hablar. En su conducta, cuida lo que hace. Cuida sus pasos. Cuida hacia dónde va. Cuida hacia dónde se dirige. Cuida sus sentimientos. Cuida su corazón. En su fe, cuida lo que crees. Cuida sus convicciones. Cuida sus principios. Ese es el estándar de una conducta decorosa en todo lo que hace. Es un hombre disciplinado. Cuida sus responsabilidades. Es cumplidor de sus compromisos. Es un buen administrador de su tiempo. No es un hombre airado. No es un hombre enojado. Es un hombre que se mueve bajo dominio propio. Este es un hombre de conducta decorosa. Si tú estás en liderazgo, ¿dónde estás tú en este momento? En esto que vamos describiendo, muy resumido, muy breve, ¿dónde estás tú? En este estándar que la palabra muestra, ¿dónde estás tú? Y si tú eres alguien que anhela liderazgo, ¿dónde estás? Hospitalario. Es interesante que esta palabra hospitalario es la unión de dos palabras en el texto original. Exnos, que es extraño, y fileo, que es amar. Y la idea básicamente es amar a un extraño. Y la hospitalidad en este sentido es generosidad. Es generosidad. Es amar a aquel extraño que tiene alguna necesidad y aún sin tener alguna necesidad, mostrar gentileza y generosidad a aquel que requiere algo. Abrir las puertas para poder servir a alguien. Y es interesante que esta expresión de hospitalidad, hospitalario, esté dentro del estándar de aquellos que desean liderar. Y esto ataca el egoísmo. Esto ataca el egoísmo. ¿Has notado cómo es esto? Somos egoístas. No todos. Yo sé que ustedes no, en Cochabamba. Yo sé que en Santa Cruz la gente es muy desprendida, ama, pero nos cuesta. Y esto ataca el corazón nuestro, que es orgulloso, egoísta y lo mío. Y el Señor dice, debes ser hospitalario, debes dar, debes abrir tus puertas, debes recibir. Si tú vas a probar a alguien que quiere ser líder, ok, manda a alguien para que pueda hospedar.
Manda a alguien para que pueda recibir una familia, una persona que está de paso. Y mira el corazón con el que lo hace. Yo recuerdo cuando nosotros viajamos con mi esposa, que me acompaña en esta mañana. En un viaje nos dieron la habitación principal de la familia y nos atendieron con todo. Eso es hospitalidad. Que te den la habitación principal con el aire acondicionado. Eso es hospitalidad. Ok. Sexto. Apto para enseñar. Eso era fuera de contexto. Apto para enseñar. Yo creo que de los requisitos que se mencionaron anteriormente, este es un aspecto central, clave. No diluye los otros, pero este tiene un grado de centralidad mayor. Ser apto para enseñar. Y es interesante que la palabra en el texto original es didacticón. Yo sé que Pepe puede esto desglosarlo con Chubis, pero la idea que nos da esto es claridad al hablar, equipado para enseñar, buen comunicador de la verdad, conocedor de su palabra, alguien que habla con convicción, alguien que habla con el poder o bajo el poder del Espíritu Santo, estudiante asiduo de la palabra. Este es alguien que es apto para enseñar. ¿Notas la diferencia? No es cualquier persona. Es alguien que intencionalmente busca crecer en el conocimiento y la profundidad de las Escrituras. El problema en muchos círculos es que el 99.9% del mensaje es mi testimonio. Y el 1% es mi testimonio. Y la centralidad de las Escrituras se ha perdido. Y la demanda de este estándar es evangelio. De principio a fin, la exposición de la palabra debe ser palabra, evangelio. Y debe ser comunicado con claridad, debe ser comunicado con profundidad, debe ser comunicado con convicción, debe ser comunicado bajo el poder del Espíritu Santo. Y se requiere de esta persona que sea un continuo estudiante de la palabra. Siempre. Siempre debe ser un estudiante de la palabra. Si tú quieres liderar, tú debes ser un estudiante de la palabra. Si tú quieres liderar en la iglesia, debes entrenarte en la palabra. Debes trazar la palabra con precisión. No solo hablar bien. Permíteme saltar algunos por un tema de tiempo. Ok, acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver uno ahí y luego quiero darte un par de conclusiones. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es lo que debemos abrazar como iglesia. Y si vamos a caminar, que cada vez la iglesia sea conformada más al modelo bíblico, esta es un área que debemos cuidar mucho. Que no se deben poner líderes recién convertidos. No importa cuán famosos sean. No importa cuán elocuentes sean. Cuán reconocidos sean en el medio local. No interesa. Observa las consecuencias. Pueden envanecerse y pueden caer en condenación en la que cayó el diablo. El llamado es: cuida la santidad de la iglesia. Cuando esto sucede, como que uno queda sin mucha esperanza cuando mira los estándares.
Como que uno dice, no, pues yo no doy esta medida. Es como que muy complejo, como que estos estándares están demasiado altos y como que yo no llego a esa medida. Y quiero hablar en dos direcciones para ir cerrando. Probablemente tú estás en liderazgo y probablemente mucho de esto no lo has abrazado. Hay algo que se ha expuesto en estos días y ha permeado toda la instrucción que hemos recibido y es gracia. Es gracia. Debes abrazar esa gracia y debes empezar a caminar en esta dirección. Debes empezar a caminar en esta dirección. Y aún yo te diría, si algo de esto no cuadra en tu vida y tú miras que hay un desorden tan grande que está dañando tu iglesia, probablemente tengas que pausar. Probablemente tengas que pausar y debas buscar apoyo para que haya un pastor que empiece a pastorearte. Lo triste es, y habiendo trabajado en algunas organizaciones que trabajan con pastores, es que muchos pastores entran al ministerio porque no tenían otra cosa que hacer. Muchos pastores han entrado al ministerio porque necesitaban un trabajo. Y eso aún ha traído deshonra a la causa de Cristo. Aún estos pastores, que hoy son pastores, deben mirar y evaluar su llamado a la luz de esta porción. Y si hallan esto, deben pausar. Por otro lado, si tú eres alguien que está caminando para en un momento ser líder o estás moviéndote en esa dirección y estás cumpliendo ciertas funciones, abraza con pasión estos estándares de la palabra. Vívelos. No te apures. No corras. Deja que el Señor te moldee. Deja que Dios marque en tu vida los tiempos. Deja que Dios use a las personas que están al lado tuyo para prepararte. Moisés esperó 40 años. Jesús, el Hijo de Dios, esperó 30 años. Ten pausa. Espera. Tú camina en esta dirección. Vive esto. Esa es tu parte. Tú tienes al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Con Él lo tienes todo. Tienes la gracia suficiente para hacer lo que tú no puedes hacer. Tienes al Espíritu Santo que te transforma. Quien hace una cirugía dentro de ti, te va moldeando, te va transformando, te va trabajando y se va haciendo evidente hacia afuera. Donde los demás pueden observar algo, como en Hechos 6. Sí, conocemos a un Nicolás. Ese hombre es lleno del Espíritu Santo. Ese hombre es de buen testimonio. Ese hombre es sabio. Y seguro Nicolás ni en cuenta el hombre. Tal vez andaba chambeando allí en una esquina y trabajando. Oye, Nicolás, vente. Haz tu parte. Esfuérzate en una vida de santidad. Esfuérzate en honrar al Señor. Esfuérzate en vivir bajo la autoridad y el dominio y el poder del Espíritu Santo. Y deja que Dios se ocupe del resto. Deja que Dios se ocupe del resto. Deja que Él en su tiempo te levante. Deja que Él en su tiempo te use. No tomes atajos. No tomes atajos. No entres por la ventana. No entres por muñeca. No entres por muñeca. Encomienda al Señor tus caminos. Él va a hacer. Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo para compartir estos pensamientos. Perdón, porque muchas veces no vivimos este estándar. Vivimos lejos
de lo que tú demandas de nosotros. Hemos cambiado tus estándares por nuestros estándares. Hemos puesto líderes a nuestra medida, a nuestras necesidades. Hemos puesto hombres para que no se vayan de la iglesia. Hemos puesto hombres porque han estado más años en la iglesia, o porque diezman, ofrendan, lo que sea. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Permítenos abrazar estas verdades, a buscar hombres que sean fieles, irreprensibles, que amen tu causa, tu nombre, tu cruz, que vivan por tu evangelio, que mueran por tu evangelio. Señor, gracias. Guarda a los hombres que hoy están en servicio, que lideran, que pastorean. Fortalécelos, anímalos, consuélalos, aliéntalos, sosténlos. Que tu Espíritu Santo traiga refrigerio a sus corazones. Que en medio de la adversidad, Señor, tu Espíritu Santo pueda recordarles su llamado. Y aquellos que buscan liderar, que se paren frente a esta porción de tu palabra y puedan mirar dónde están. Gracias porque en medio de nuestras debilidades, tú nos das todo cuanto necesitamos. Y tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y nos lleva a depender de ti siempre, no una vez, no un momento, siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestra